¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería? Es tu responsabilidad. Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando. Hacete responsable y que se haga la magia. Aquí comienza Espiritualmente. Con Fernanda Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Tú solo ríe, es parte del juego. Cecilia Olivera, periodista y comunicadora. Es libre, es frágil, es fácil. Y si miramos un poco más allá, Y si hacemos el ejercicio, caminemos. espiritualmente. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida. Y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Elizabeth Kubler-Ross. Qué hermoso, coincido plenamente con eso que acabas de leer, porque he conocido muchas personas hermosas y creo que todas, o la mayoría, si no todas, han pasado por episodios en su vida difíciles de superar y ese florecimiento de la hermosura de su ser nace después. Exacto. Elizabeth es una psiquiatra y una escritora estadounidense y fue una de las expertas mundiales en los cuidados paliativos. Acompañaba a las personas que estaban por morir y obviamente escuchaba muchísimas historias de vida, de esas personas que en general eran personas bastante mayores. Escribió un libro que se llama La Rueda de la Vida, que es muy lindo y deberían leer a Elizabeth Kubler porque realmente nos da una dimensión de la vida bien diferente a la que tenemos, sobre todo en esta sociedad. Pero esta frase me encanta porque justamente habla de lo fortalecidos que podemos salir después de una situación difícil, por más traumática que parezca. Me quedo con deberes porque no la leí a Elizabeth, pero bueno, la consigna a partir de esta frase que leíste, de esta reflexión sobre todo que leíste para el episodio 3 de nuestro podcast. Estamos contentas con estas Muy repercusiones, contentas. Dios mío, la gente necesita hablar de estos temas cada vez más. Entonces nuestra consigna de hoy es el miedo y la culpa que sentimos por algo fuerte que nos pasó en la vida y cómo lo superamos y qué sacamos de eso, cómo renacemos de esa situación. Y cómo salimos fortalecidos de esas situaciones y de lo importante que son. Yo creo que la mayoría de las personas ha pasado por situaciones difíciles, ha pasado por abandonos, ha pasado por pérdidas o va a pasar, porque la vida es eso, es movimiento y es pérdida también. Y el poder ir fluyendo con todo eso que se va moviendo es lo que hace interesante la vida y lo que hace esta experiencia bastante más interesante, ¿no? Me gustó mucho abordar esto de la culpa, el miedo y también la vergüenza, capaz que sería otro condimento que tendríamos que agregar acá, porque escuché a muchos de los sabios que nos gusta escuchar hablar, diciendo que esos son los verdaderos enemigos de la felicidad, el miedo, la culpa y la vergüenza. Más allá de lo que le pasa en la vida, porque en realidad lo que te pasa en la vida te va a pasar y cómo gestionás y lidiás con tus emociones a partir de lo que te pasa y cómo asumís una postura en la que lo sentís como un aprendizaje, no te quita felicidad a veces. Lo que de verdad te quita es la perspectiva y el sentimiento de miedo, culpa y vergüenza con respecto a lo que te pasa en la vida. Coincido con eso de que son los principales enemigos de la felicidad. Y los tres tienen que ver con el desamor, ¿no? Y volvemos siempre al mismo tema, ¿no? El miedo y el amor. Al final todo se trata del amor y de lo contrario a eso. La culpa es uno de los sentimientos más antinaturales que existen y lo tenemos solos los seres humanos. Los animales no sienten culpa. ¿Dónde nace, Fer, la culpa? ¿En qué lugar de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, nace la culpa? Es que no hay una química para la culpa justamente porque es un sentimiento absolutamente antinatural. La culpa habla siempre del desamor y de el juicio, que eso es muy interesante. Siempre que yo siento culpa es porque estoy juzgando algo, porque estoy mirándolo, obviamente desde una mente dual,
y desde la concepción de que hay cosas buenas y que hay cosas malas, y obviamente del desamor, ¿no? Desde el juicio en sí vive en el desamor. El tema de mirar al otro juzgando tiene que ver con mirarse uno mismo juzgando y hace que uno aflore en uno más sentimientos de culpa y de miedo cuando tenemos esa postura de observar el mundo con juicio. Sí, en realidad es algo que nos enseñan desde muy chicos, ¿no? A juzgar, pero primero, para poder juzgar otra cosa, tengo primero que juzgarme a mí mismo. Y cuando juzgo algo es porque lo desconozco. Y cuando lo desconozco es porque le tengo miedo. En general uno termina desconociendo aquello que le tiene miedo. Entonces volvemos al miedo y está todo tan unido. Pero al final todo no habla más que del desamor y del desconocimiento de uno mismo, y por esto el camino espiritual tiene que ver justamente con el poder transitar ese camino de volver al amor. Claro, volver a sentirse parte del todo, y cuando sos parte del todo, si tenés miedo, te tenés miedo a vos. No tiene sentido. No tiene sentido. La gente se enoja cuando le decís que el miedo no existe, pero yo te creo 100%. No, recuerdo una vez que dije que el miedo no existía y la gente me decía, pero ¿cómo que el miedo no existe? Yo siento miedo cuando mi hijo sale de noche, yo siento miedo cuando voy a la parada, si yo siento miedo. Por supuesto que es una metáfora, ¿no? Que el miedo no existe. El miedo existe como emoción, de repente no existe como energía pura en el universo, que no, es no amor. existe. El miedo es una interpretación del afuera, en realidad que no existe tampoco. El miedo tiene que ver con el desconocimiento de quiénes somos. Si supiéramos verdaderamente quiénes somos, no tendríamos jamás miedo. Sí hay dos tipos de miedo. Claro. Hay un miedo psicológico y hay un miedo real. El miedo real tiene que ver con determinadas sustancias que se generan en el cuerpo cuando se activa dentro de mi realidad el mecanismo de huida. Y de supervivencia, ¿no? Y de supervivencia, por supuesto. Si ahora entrara un león acá adentro, evidentemente las dos activaríamos biológicamente determinadas cosas. Claro, uno no diría qué lindo gatito y... No. En general no. Hay gente que lo hace trascendiendo el miedo. El otro día estuve mirando muchos videos en YouTube de sí. un enamorado de los leones, y ahí te das cuenta cómo influye el tema del miedo y puede mimar a los leones como lindo gatito. Bueno, Increíble. sí, eso hace la PNL o las terapias de hipnosis, que son las terapias de exposición, ¿no? Cuando exponemos a una persona para hacerlo entrar en contacto y en conocimiento con algo. El cuerpo se termina acostumbrando a esa emoción y la puede sostener. De todas maneras, ese es el único miedo real que existe, el miedo que se activa como mecanismo de supervivencia y de huida. El otro miedo es simplemente no estar viviendo en el presente y estar proyectando con mi mente algo que todavía no sucedió. Pero cuando de verdad estamos viviendo y conectando con el momento presente, nos damos cuenta de que no hay nada que temer, porque en este momento no está sucediendo nada. Para seguir hablando de la culpa, quería comentarles algo que nos pasó, porque viste que cuando uno abre estos canales empiezan a pasar cosas, y si los que nos están escuchando... Las sincronías, otro capítulo, otro episodio. Encontramos cuando llegamos acá al estudio de Universal, arriba de la mesa, un anillo que hace alusión a una cruz religiosa, sobre todo como una cruz más del catolicismo ortodoxo, me parece, ¿no? Y no sé qué hace acá, porque está perdida. Ya de paso aprovechamos a decirle a quien la haya perdido que acá estaba. Pero hoy vamos a hablar de la culpa y llegamos y aparece este anillo como de la religión. ¿Cuánto tienen que ver las religiones, no por hablar de catolicismo, en el tema de la culpa? ¿Qué nos han dejado? Y yo creo que todos, Ceci, ¿no? Porque la culpa es una muy buena manera de manejar a alguien. Y esto, por supuesto, no va en contra de las religiones, ¿no? Pero se sabe que en realidad la religión fue creada en un principio para poder controlar también a las masas. Y qué mejor manera de controlar a alguien si no es a través de la culpa. De hecho, yo cuando estudié todo lo que es la teoría de la manipulación, porque la hipnosis trabaja mucho con la manipulación positiva, la mejor manera de manipular a alguien es a través de la culpa. Ahí podemos ejercer el control. Si hacemos sentir culpable a alguien, podemos obtener prácticamente que todo. Ahí te das cuenta del peligro, ¿no? ¿Es una creencia que se instala en el inconsciente, la culpa? ¿Parte de ahí? Y forma parte del inconsciente colectivo de todos, ¿no? La culpa es algo que está instalado y sin embargo es absolutamente irreal. O sea, no existe en el reino animal un animal que sienta culpa. No existe. Biológicamente no hay ningún componente que se active. Es simplemente el juicio que emitimos hacia nosotros mismos y cómo nos hacemos cada vez más pequeños, ¿no? Enjuiciándonos. Entonces, para mí, el primer paso en el camino de la espiritualidad es aprender a no juzgarme. Cuando no me juzgo,
no juzgo. Cuando no juzgo, no me juzgo. Entonces, ¿cómo puedo no juzgarme? Colocándome del lado del amor. Si me coloco del lado del amor, me tengo que conocer. Y todo recae, como decían los sabios de la Grecia antigua, en conócete a ti mismo. Es una frase tan sencilla, tan compleja a la vez. Conócete, sabe quién sos y no hay nada que juzgar. Y qué divino que es ir por la vida sin juzgar. Qué lindo se siente. Es difícil desengancharse de ese torbellino mental. Pero cuando uno logra desengancharse, aunque sea por momentos o en situaciones o en momentos que uno está un poco más espiritual o más dado a lo espiritual, qué lindo que es caminar por la vida mirando al otro como es, tal cual es, aceptando, sin ese torbellino que te dice, debe ser así, entonces si reaccionó así, tené cuidado porque este es un loco, aquel es un... Todo eso que nos atormenta la cabeza, cuando te lo lográs limpiar, el mundo es tanto más benevolente. ¿Y cómo te responde el espejo? Que vamos a hablar también del espejo, pues acá está todo interconectado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el secreto está en mirarse desde la compasión, desde la comprensión y desde el ejercicio de poder ver la belleza en todas las cosas, y algo importantísimo en el camino espiritual, amar lo no amable. Eso me parece que es lo más interesante. Cuando uno ama lo no amable, es cuando uno de verdad está en la vía. Pero lo hacemos todos, juzgar lo hacemos todos, todo el tiempo, estemos o no estemos en el camino espiritual, porque me levanto, me miro al espejo de mañana y me juzgo. Es verdad. Uno tiende a hablar de miedo y culpa con cosas grandes, ¿no? Y es hacia donde apuntamos hoy, a esos episodios en la vida que te hicieron de repente hundirte en el miedo y la culpa, y después cómo te rescataste a partir de eso. Pero si nos ponemos a hilar fino, el miedo y la culpa están presentes, por ejemplo, cuando uno llega tarde a un trabajo. Y en vez de decir, llegué tarde, no sé, ¿y qué te pasó? Y nada, yo qué sé, me dormí o lo que fuera, ir de frente, sin miedo, sin hecho, culpa. hoy me pasó. Mirá, lo traje a colación, pero no estaba pensando en vos, estaba pensando en la excusa que ponemos de repente cuando somos recién jóvenes y nuestros primeros trabajos y tenés esa responsabilidad y esa carga, y te pasa que, claro, a veces es difícil adaptarte a lo rígido del ambiente laboral y de repente inventaste las 1000 excusas porque llegaste tarde y te sentís miedoso y culpable. Y es tanto más fácil ir de frente, y cuando uno se saca ese lastre del miedo y la culpa y va de frente y dice, fui yo, o sí, bueno, está, me Ceci, pasó vos esto. que tenés una hija, me imagino que pensarás en esto a menudo también, ¿no? Porque esto viene de la casa, ¿no? De cuánto nos terminan juzgando con todo el amor del mundo, ¿no? Nuestros padres, y cómo nos dicen, este es el camino que hay que tomar, esto es lo que hay que hacer, hay que llegar temprano, hay que ser responsables. ¿Y cuánto peso detrás de todos esos mandatos? ¿Cuánto peso? Bueno, vos hablabas del miedo que con mucho amor te instauraron en tu familia. A mí quizá me pesó más la balanza de la culpa en ese sentido, por una familia muy exigente en cuanto a rendimiento escolar, en cuanto a exitismo, otro tema que también me encantaría abordar en este podcast. Sí. Tenemos tanto tema, vamos a tener podcast como para 10 años. Pero claro, cuando hay una concepción exitista de la vida, uno se siente muy culpable si no llega a cumplir esas demandas, a cumplir esas expectativas. Y a mí realmente me costó irme del país, soltar eso. Yo pude soltar esas expectativas familiares cuando me fui miles de kilómetros, me instalé en otro lado sola, y ahí pude decir, pero yo de qué estoy, expectativas de quién, hacia qué me importa cumplirle el sueño al otro. Y cuando entré por ese camino también descubrí unos padres que, si bien en su discurso quizá inconscientemente eran muy exitistas, no me estaban exigiendo todo lo que yo pensaba que me estaban exigiendo para ser aceptada, querida y valorada. Y de hecho después, ante sus ojos, quizá he pasado por fracasos rotundos, ¿no? Sí. Y como aprendí a desidentificarme de eso, no faltó el amor ante esos fracasos, pero era todo un miedo en mi cabeza. Bueno, las constelaciones familiares trabajan mucho con esto, y Bert Hellinger habla muchísimo de que nosotros estamos toda nuestra vida queriendo pagarle a nuestros padres, a nivel inconsciente obviamente, algo que es impagable, que es el regalo de la vida, ¿no? Claro, estás endeudado eternamente si te y pones todos ahí. buscamos la aprobación de nuestros padres a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, si no somos conscientes de eso, de que en realidad es impresionante cuando uno se empieza a dar cuenta, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por ellos. Qué increíble. Padres,
ausentes o no, porque los padres están siempre con nosotros y en nuestro corazón. Bueno, Y si Alejandro, Tuana dice que los hijos incluso se enferman por los padres. lealtades inconscientes, por supuesto. Que me enfermo yo con tal de que vos no te enfermes. Claro, una de las frases de las constelaciones familiares, prefiero que me pase a mí a que te pase a ti. Por eso, por pagar el regalo último de la vida. Así que imagínate todas las cosas. De hecho, nos ponemos a mirar nuestra vida, a analizar, nos ponemos a hacer terapia transgeneracional, constelaciones, y nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho ha sido para poder sanar o reparar algo que tiene que ver con mi transgeneracional. Y lo más cercano son mis padres. Wow. Y si uno observa a un niño chico, lo que necesita el aplauso de los padres, te muestra, mira, todo el día que... Todo el tiempo. Ya te vi como 18.000 veces haciendo esa pirueta que no es ninguna proeza, pero vos como madre, qué divino, mi amor, sí, y el aplauso y todo. Ese tipo de incentivos al final no hacen un cierto daño con respecto a las expectativas y uno lo hace con todo el amor del mundo, obviamente. Sí, ¿sabés quién habla mucho de esto? Lo deben conocer todos porque es uno de los grandes, que es Alejandro Jodorowsky. Habló mucho del poder soltar quienes nuestros padres quisieron que fuéramos, e incluso él propone hasta cambiarse el nombre. Wow. Y tengo una amiga que lo hizo, ¿no? Se cambió el nombre para poder reconstruirse a ella misma, ¿no? Puede ser un nombre ficticio, díganme de tal manera, ¿no? Claro. No es que te tengas que cambiar en la cédula, pero como acto psicomágico para poder empezar a ser quien realmente sos y no aquello que quisieron de ti. Porque somos realmente aquello que quisieron de nosotros. Siempre que nos sucede algo, que bueno, a veces necesitamos ayuda para atravesar algo, no es para cambiarlo, es para entenderlo, para ser consciente de aquello que está inconsciente, y simplemente con eso la magia sucede. Si yo entiendo de dónde viene, la vivencia es absolutamente diferente y no necesariamente implica un cambio. Bueno, nos queda claro entonces que el miedo y la culpa en realidad no existen y son enemigos de nuestra felicidad, y hay que indagar dónde está el origen de eso para poder por lo menos caminar esta vida con libertad. Y no sientan culpa tampoco de sentir culpa. Es normal, está instalado en nosotros, ¿no? Qué bueno eso que dijiste, la culpa de sentir culpa. Y sí, eso existe mucho. Me siento culpable todo el tiempo. Y me da culpa sentirme culpable todo el tiempo. Entonces, bueno, no, ahí recaemos en lo mismo y entramos en el mismo círculo vicioso. La única manera para vencer la culpa solamente lo podemos trabajar a través de mis propios juicios, ¿no? Y es muy sencillo trabajar los juicios. O sea, es difícil de implementarlo a mi vida, pero sí sentarme en una hoja y ver cuáles son mis creencias detrás de mis juicios, ¿no? Y poder ir separando cuáles son mis creencias acerca del dinero, cuáles son mis creencias acerca del amor, cuáles son mis creencias acerca de la pareja, cuáles son mis creencias acerca de todas las áreas de la vida. Es en esas creencias que empiezan a surgir los juicios. Y de qué maneras me estoy juzgando yo a mí. Como tip podríamos agarrar una recomendación de Fernanda Iturralde en este momento, que ha trabajado tanto con esto, poner en papel qué creencias tengo, cómo me veo, qué creo yo de la vida, de mi profesión, Es uno de los ejercicios. Yo siempre digo que las creencias son la raíz del árbol de absolutamente todo lo que existe después. La creencia es lo primero que existe. Si yo trabajo mis creencias, estoy trabajando sobre un montón de cosas. Ponerlo en papel me parece importantísimo. Sentarse delante de esa hoja en blanco y poner amor, pareja. Por ejemplo, para trabajar el tema de la abundancia se trabaja mucho en las creencias. ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Qué pienso del trabajo? ¿Qué pienso de la abundancia? Mucha gente tiene culpa de recibir dinero. Está instalado. Claro, porque el dinero está visto. El dinero, a pesar de que la gente cree que no, es una energía de una muy alta frecuencia vibratoria, porque es la energía del intercambio. Del desprendimiento material en algún punto. Totalmente. Eso opuesto a lo que uno piensa que es. Claro. Entonces, cuando uno empieza a vibrar en abundancia, a una alta frecuencia vibratoria, cuando uno empieza a vibrar alto, el dinero es algo que en general llega. Y hoy decías Pero que... ese es todo un gran tema. Hoy decías no tener, no sentir culpa de la culpa, y también no sentir culpa de la no culpa. También. De no juzgarme. Claro. Y bueno, culpa no hay que sentir nunca, hay que tratar de salirse de ese juicio. Pero por eso te decía, si uno trabaja las creencias, está trabajando en el juicio, y si uno trabaja en el juicio, trabaja en la culpa.
y se vuelve más benevolente con todo el resto. A mí me gusta mucho trabajar en lo del juicio para de verdad sacarme ese estigma de estar juzgando, que está totalmente instaurado en todos, y ser mejor con los demás también. Uno lo hace por uno mismo, pero trabajando en uno mismo se refleja en el otro. Y Es que Ceci, todos somos uno, ¿no? Claro, todos somos uno y con eso volvemos a cerramos lo mismo, todo. con eso cerramos todo. Aceptémonos como somos, sin miedo y sin culpa. Esa es la consigna de este episodio. Espiritualmente. Cada paso que uno da se convierte en momentos vividos. El viaje de la vida se hace a cada paso, pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas. Se conecta con mis seres queridos. La recibimos a la adoradísima, en mi caso y en el caso de Fernanda también. Grandísima, espiritualísima Claudia Varela en este tercer episodio de nuestro podcast, para que nos cuente y nos comparta un poco un paso de su camino que realmente sienta como esos mojones que te cambian el chip y te hacen ver la vida de otra manera. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos. Con este recibimiento mi energía se va expandiendo, me voy a ir así como llena de luz. Ya la tenés, ya la trajiste. Gracias por recibirme y gracias por dejarme volver a mi primer amor, porque la radio es mi primer amor en los medios de comunicación. Me encanta. En realidad lo mío se decantó en televisión porque se ve que estaba llamada para ocupar ese lugar, pero empecé trabajando en El Espectador hace 25 años ya, y la verdad que eso fue quedó como prendido en el corazón. La radio tiene una magia muy especial. ¿Y cuántos años ya en Canal 10? 23. Wow. Mucho tiempo. Y haciendo siempre informativo, que es un rol bastante estresante porque uno tiene que correr todo el tiempo, porque todo tiene que ser ya, porque el tipo de temas además que se tratan y se trabajan son complicados muchas veces, entonces hay que hacer un trabajo interno muy permanente para poder estar en el eje siempre. Clau, ¿y cómo compatibilizás esto de trabajar en los medios, no? Con yo que te conozco, sé que tenés una profunda vida espiritual y que trabajás mucho todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. ¿Cómo haces para compatibilizar esas dos partes? ¿Y por qué sentís que fuiste colocada en ese lugar o que vos te colocaste en ese lugar? Yo creo que me coloqué en ese lugar, pero que en definitiva era un lugar que estaba disponible para que yo estuviera, ¿no? Y porque creo que todos tenemos un rol y una misión que cumplir, y seguramente parte de mi misión fuera desde ahí, desde ese lugar. El camino espiritual a mí me sirvió mucho para desarrollar este trabajo, porque, entre otras cosas, lo que decía, es un trabajo que por el tipo de temas que tratamos muchas veces se necesita como estar muy enfocado en cuál es la realidad de las cosas, y la realidad siempre tiene que ver con uno mismo. Entonces el trabajo espiritual a mí me ha servido en todos estos últimos años. Yo empecé en un camino espiritual hace aproximadamente, consciente, ¿no? En forma consciente. Lo traía desde niña, pero consciente de lo que estaba recorriendo hace unos 5 años aproximadamente. Por algunos detonantes que hubo en mi vida en ese momento. Que nos vas a compartir. Que ahora les voy a compartir. Y bueno, y a partir de ahí a mí me ayudó muchísimo para no perder el eje. Es un ejercicio constante, pero que me ha ayudado en mi trabajo para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y qué interesante esto que dice de que a partir de determinados detonantes y cosas que le sucedieron en la vida, que seguramente han sido procesos dolorosos, pudo despertar a la espiritualidad, ¿no? Entonces esto de cómo la conciencia muchas veces nace del dolor, ¿no? Cómo determinados procesos dolorosos nos despiertan a la conciencia. Uno cuando tiene la vida fácil, y también lo tratábamos esto, está más lejos de poder despertar. De repente cuando te dan esos sacudones es cuando, después de que lográs despertar y florecer, los agradeces verdaderamente. ¿Qué momento podés señalar como el inicio consciente de este camino espiritual en tu vida? Yo creo que el despertar de conciencia no es una opción, que en algún momento a todos nos va a pasar.
o nos Así pasa. sea en la Bueno, muerte, yo el momento conozco de la gente muerte. bastante dormida. Hay mucha Eso gente es un muy juicio, eso es ¡Tenés razón! Siento culpa. Hay gente a la que se la sopapea para que se despierte y no quiere difícil, enganchar, es sí. difícil. Y hay Pero gente alguna- sabia que despierta despacito y va despertando y despertando y no Exacto. necesita un gran sacudón Exacto. también. Hay de todo. de todo. Hay en la tantos vida. Es que casos nacemos como- despiertos. como Lo que pasa es que seres. la vida te va durmiendo en realidad. Sí, exactamente. Bueno, en mi caso tiene que ver con un proceso de separación de pareja que, bueno, se fue decantando y hace 5 años finalmente resolví que era momento de llevarlo adelante. Y ahí son situaciones límites, todos los desprendimientos son situaciones límites, a veces se produce por la muerte de alguien, a veces se produce por la pérdida de algo, en este caso fue por la pérdida de una estructura de pareja que involucraba incluso una estructura familiar que la había sostenido durante casi 20 años. Y eso para mí como que despertó un montón de cosas que habían estado dormidas y de las que yo no había sido consciente. El arrastrar. El arrastrar, exacto. Es como que eso digamos, esos 20 años estuviste como, te absorbió de alguna manera otras cosas y eso estaba dormido en vos y se despertó en el momento de la separación, ¿o fue el dolor que sentiste en ese momento que sentís que te impulsó a contactar con otras formas de vida? Es buena preguntando, Fernanda. La verdad que me sorprende, yo que la tenía siempre en otro Pero rol, está lindo escúchame, escucharla pero en ese yo me rol. vivo la vida preguntando. Ella se Pregunto lo que autopregunta. pasa. Se autopregunta, No, pero claro, yo no hay pregunto nada todo el mejor. tiempo a mis pacientes, lo que pasa es que no lo hago Es en una vivo. Entrevistadora en la intimidad. Exactamente. Y por eso te entrevista con esa profundidad Es que, una Dios entrevistadora mío. innata, pero no le voy a escapar a la pregunta, ¿no? A ver, el detonante fue la separación. Lo que pasa que en ese momento lo que hubo fue una revisión de por qué ocurría eso. Y capaz que de repente el que más me ayudó en ese sentido fue mi hijo mayor, que tenía casi 14 años. Un día que me dijo, me esperó hasta las 12 de la noche, me dijo, yo necesito para entender que me expliques por qué querés separarte. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿cómo hago con 14 años para explicarle cosas que de repente para mí fueron sumamente dolorosas y que durante casi 20 años las tuve ahí tapadas porque ni siquiera yo me daba cuenta del dolor que me habían causado? Entre ellas, por ejemplo, un aborto que yo me había hecho 1 año antes de quedar embarazada de él. Que además involucraba una situación dolorosa que también tenía que ver con su papá, porque yo estaba en pareja, no fue un aborto de adolescente, yo estaba en pareja, tenía 27 años ya, siempre había tenido el sueño de querer ser mamá, y cuando quedé embarazada esa vez, mi ex esposo ahora no se sentía preparado en ese momento por temas que tenían que ver con su vida para tener un hijo, y bueno, yo me sentí presionada a tener que abortar cuando no quería hacerlo. Y eso nunca lo habías Y hablado eso hasta nunca ahí lo con había, tus hijos ni con nunca nadie. lo había hablado con nadie. Ahí Dios me di mío. cuenta que nunca lo había hablado con nadie. Que eso quedó entre nosotros dos y con 2 amigas que en aquel momento me ayudaron, pero desde el rol de amiga. Pero yo había pasado casi, bueno, ahora 20, en aquel momento 15 años. 15 años con eso guardado adentro sin poder conversarlo y sin siquiera analizar qué me había provocado desde el lado psicológico, emocional, afectivo. ¿Y qué te llevó en ese momento a tomar esa decisión, no? Me imagino. Exacto. Y Una decisión además que yo siempre digo fue en la soledad más absoluta. Porque además era una época en la que No se el aborto hablaba. era clandestino, que no se hablaba del tema públicamente, pero tampoco se hablaba en la interna. Mi familia se enteró de ese episodio que para mí a mí me marcó la vida. Fue tan traumático que no pudiste ni hablarlo Nada. contigo misma en tu Exacto, racionalidad. Exacto, ni siquiera conmigo misma. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tomé la decisión de separarme, no por esto exclusivamente, sino por un montón de cosas más que se sumaron, esto emergió como claro, si fuera un tsunami. Y tu gran maestro ahí te vino y te hizo la pregunta, ¿no? Me hizo la pregunta tremenda, pero la segunda pregunta, que fue una pregunta reflexión, fue peor todavía, porque lo que me dijo después yo además busqué la forma de, entre todo lo que tenía que hablar con él, cómo le contaba
de la manera menos dolorosa posible a un niño de 14 años, Y ¿no? sin dañar la relación con su padre. Sin dañar la relación con su padre, tratando de que entendiera que tampoco él lo había hecho desde la maldad, sino desde sus posibilidades en ese momento y desde sus capacidades en ese momento. Y mi hijo lo que me dijo fue: ¿cómo te debe haber costado a vos decirle a papá que estabas embarazada de mí? Y ese fue el segundo golpe. Fue, ¡pac! Qué fuerte. Cachetada tras Te cachetada. apuñalaron por todos Y lados. yo respiré hondo y le dije: ¿sabés que no? Porque si para algo me sirvió todo esto fue para saber que no iba a dejar una segunda vez que pasara lo mismo. Cada uno también actúa, me parece importante decirlo que no lo dijimos, con el grado de conciencia que tiene en ese momento y los recursos que en ese momento tiene. Claro. O quizás están pero no están activos, ¿no? Sí, Pero claro. vos lo viviste con gran alegría, la llegada de Bruno, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. No fue fácil el momento en el que me enteré que estaba embarazada. Yo además, tenía problemas hormonales, tenía problemas de tiroides, entonces para mí tomar anticonceptivos era muy complicado. Eso me alteraba también todos los ciclos, entonces ninguno de mis embarazos fue planificado. El primer caso, terminó en un aborto. Los otros dos casos, de Bruno y Sofía, fueron embarazos a términos, y tengo junto a mí 2 seres maravillosos. Pero capaz que ese, por más que después lo dejaste como en el baúl, así encerrado, la olla a presión tapada dentro tuyo, igual esa primera experiencia de interrupción del embarazo, como mujer te generó la convicción y la fuerza de que en el segundo, más allá de lo que dijera quien dijera, lo que fuera, ibas para adelante. Lo que fuera, exactamente. Ahí ya había parte del aprendizaje. Ya de estaba todo la esto. conciencia ahí, sí. Sí, claro, obviamente, porque atravesar el dolor ayuda a decir, bueno, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero con respecto a este tipo de dolor. Entonces, ¿sentís que viviste con mucha culpa muchos sí, años? muchísima, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta hace poco que empecé a trabajarlo en serio. Y que Claro, tuviste la porque- valentía de hablarlo en las redes, porque acá se estableció mucho el debate de aborto legal o aborto ilegal, pero el aborto no deja de ser un tema en sí más allá de la ley. O sea, Claro. atravesar un aborto, una interrupción de embarazo para cualquier mujer deja una marca que va mucho más allá de si es clandestino, es peor porque te impide más hablarlo, pero en realidad el tema espiritual que uno tiene que lidiar con ese tipo de episodio está igual en el marco de la ley. Es que Ceci, yo el día que decidí contar mi historia públicamente a través de las redes sociales fue precisamente cuando en Uruguay se estaba discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo, porque escuchaba tantas cosas dolorosas, como por ejemplo: si abriste las piernas, ahora bancátela. Claro. Entonces, yo de verdad me cuesta creer que haya alguna mujer que disfrute de pasar por un proceso de este tipo. Y además, yo creo que lo que pasó era lo que tenía que pasar, porque todo tiene un motivo y porque Totalmente. por algo ocurrió de esa manera. Pero siempre tuve la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera podido tener contención, por ejemplo. Ujú. Como sí existe ahora con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque cuando vos podés tener contención, de repente le ves otra vuelta al asunto. Claro, no te sentís Cuando vos sola. tenés que pasar por ese proceso en la soledad más absoluta, ni siquiera a veces te animás a hablarlo contigo misma. A veces otra persona puede mostrarte otra forma, ¿no?, de mirar la misma situación. Y llorarlo también. porque- Llorarlo, claro, sí. Por más que decidas lo mismo, acá no se trata, a mí me molesta en la discusión cuando se dice apoyás el aborto o no apoyás. Nadie apoya Nadie el aborto. apoya, Yo apoyo claro. la La legalización del legalidad aborto, claro. Nadie sí. puede apoyar ¿Quién un va a aborto. apoyar? Es espantoso pasar por esa situación. A ver, y lo voy a impo- ser muy cruel. Sí. Cuando vos estabas en la sala del médico con las piernas abiertas y una aspiradora dentro de la vagina, nadie en su sano juicio puede sentir algo bueno. Totalmente. Me encanta que tengas la valentía de hablarlo así, de verdad te admiro, pero con el alma. Te admiré en el momento que vi la publicación, te apoyé en ese momento y me parece que está buenísimo que una persona, además que tiene una perspectiva ya de muchos años y saber el lastre que esto arrastra, que se anime a hablarlo de esta forma, habla de un crecimiento espiritual, Claudia, que por más que lo sigas llorando, porque hablas de esto y se te caen las lágrimas. Yo creo que me va a pasar siempre. Lo que pasa es que ahora lo hago como desde otra calma. Y ahí a la pregunta que hacía Fernanda, la culpa existió durante muchísimos años, hasta que después logré transformar la culpa en responsabilidad.
sí, obviamente soy responsable de lo que pasó, sí soy en el 100% de responsabilidad de la que hablamos cuando tenemos cierto grado de conciencia. No puedo evitar pensar en la responsabilidad que yo tuve porque decidí sobre esto. Que no es lo mismo que sentir culpa. Sí, y sobre todo, ¿sabes lo que es importante? No puedo dejar de hablar de Bert Hellinger, que nos ha dado tanto, ¿no? Y una de las cosas que él dice que lo más importante es poder integrar a este ser, ¿no? Y acá entramos en el tema de los excluidos. Los abortos son los grandes excluidos, ¿no? Cuando uno puede integrar a ese ser como parte de uno, y como que sí, es tu hijo, que además vos sabés, y bueno, lo sabés después de que transitaste un montón de cosas, que ese niño te eligió porque sabía que iba a estar determinado tiempo y que fue el alma que eligió porque álmico. Era la mujer que estaba en ese momento preparada y que un contrato álmico, exactamente. Entonces, hoy en día que tenés todo ese conocimiento, lo podés también ver desde otro lugar y desde otro grado de conciencia, y podés dejar de juzgarte. Exacto. Y ahí vamos también a lo que tiene que ver con ese despertar de hace 5 años. Cuando yo me separé hace 5 años en la búsqueda de algunas respuestas que necesitaba, llegué a hacerme una primera lectura de registros akáshicos. Y cuando llegué a hacerme esa primera lectura de registros akáshicos, conversando con Rocío, que es la persona con la que me lo hice, empezamos a hablar de, ¿cuántos hijos tenés? Bueno, yo tengo 2 hijos, me dice ella. No, tenés 3. Y yo me quedé, yo no iba preparada para hablar de eso, porque recién estaba como empezando a buscar respuestas. Y me dice, le digo, no, tengo 2, Bruno y Sofía. No, tenés 3. Y yo la quedé mirando y me dice, los hijos no nacidos también son hijos. Hasta que vos no reconozcas que tenés 3 hijos, no vas a poder curar esa herida. Y ese fue el punto de partida para mí. Porque entre otras cosas, vos entrás ahora a mi casa y hay una mesita enfrente de la puerta de entrada donde hay portarretratos. Entre los portarretratos está el de mis 2 hijos de bebé y un portarretrato de un angelito, que es ese hijo no nacido. Totalmente y eso a mí incluido. me permitió materializarlo en cierta medida lo que había ocurrido. Fue como el puntapié inicial para la sanación. Eso es un acto psicomágico que te nació del alma, y eso se hace muchísimo, no poder integrar, porque eso además sana para las generaciones que van a venir y para todo el árbol. Cuando no hay excluidos es un árbol muchísimo más sano, ¿no? Toma responsabilidad, Claudia, o sea, ella utiliza todo lo que tiene que utilizar, toma responsabilidad sobre lo que sucede, integra a ese hijo, entiende que fue un alma que la eligió a ella para ese momento, y puede mirar ahora para atrás. Vos decías hoy, Claudia, que todavía lo vivís con dolor. Yo no creo que siempre lo vayas a vivir con dolor. Creo que hay procesos de duelo que son a veces larguísimos, y obviamente tiene un proceso de duelo, pero yo creo que en la medida que vamos creciendo y avanzando, hasta con alegría creo que uno puede mirar y agradecerle a ese ser haberte podido despertarte a la conciencia de alguna manera, cosa, ¿no? Si tenemos en cuenta el transgeneracional, ese ser fue el que te lleva a vos a destapar esta olla que quizá andás a ver cuántas generaciones traía, bañar de luz y evitar que para adelante siga ese individuo excluido de la familia, que sigan personas sufriendo procesos de exclusión. Pero obviamente que un duelo postergado lo estás haciendo y lo empezaste a transitar 15 años después. Es que de hecho, por ejemplo, después, investigando un poco más sobre el transgeneracional, precisamente, me enteré que antes de que mi madre quedara embarazada de mí, se había hecho también un aborto. Claro, empezaste a dar luz a toda la familia. Exacto. Claro, esos son los programas. Afortunadamente, esto que pasó a mí me permitió hablarlo con mis hijos y seguramente evitar que se siguiera repitiendo en generaciones posteriores. En el programa también, esto que hablábamos hoy de que de alguna manera somos aquello que nuestros padres quieren, somos también producto de nuestro árbol. Quién sabe si detrás de la decisión que Claudia toma en ese momento no había una lealtad inconsciente hacia las mujeres de su familia, que también habían quizás, no lo sé, pasado por esa situación, y ella a nivel inconsciente sigue, somos 95% inconsciente, o sea, las decisiones están tomadas en el transgeneracional. Y también está bueno que puedas
poner la responsabilidad en vos, que estaba en ti, en tu camino, tanto álmico, espiritual, como en tu transgeneracional, que eso era una experiencia que vos tenías que pasar para despertar la conciencia. Lo que pasa es que además todo esto pone sobre la mesa la necesidad del perdón también, ¿no? Y en este caso involucró perdonarlo a él, pero también perdonarme a mí misma. Claro. Creo que me costó más perdonarme a mí misma que perdonarlo a él. Y con respecto al transgeneracional, una cosa que creo que fue importante es que a raíz de esto, a mí me permitió hablarlo con mi madre, pero también a mi madre le permitió hablar sobre lo que ella había vivido en ese aborto antes de que yo naciera. Entonces, fue como una retroalimentación. Si gracias a que yo pude en algún momento exteriorizar y contar esta situación que para mí había sido tremendamente dolorosa, le permitió a ella también exteriorizar lo que le había pasado en una época en la que era muchísimo más complicada, mucho ¿no? peor. O sea, hace 50 años estamos hablando. No, Sí, sí. y me imagino también que esa apertura que pudiste tener con tu madre también te hace ver cómo el miedo a veces te lleva a tener experiencias dolorosas de vida que se podrían quizá haber evitado, porque una madre que había pasado por una situación igual, si hubiese habido luz sobre el tema, Exacto. quizá hubiese frenado esto antes. Y, por ejemplo, en el caso de mi hija, que hoy tiene 15 años y que en el momento en el que yo decidí empezar a hablar de este tema, era chiquita, tenía 10, 11 apenas cumplido, le ha generado una gran conciencia social incluso con respecto. Ella es de una generación muy particular donde la lucha social tiene un auge importante, pero sentirlo tan de cerca le ha generado una gran conciencia social. Entonces, a veces a mí... los hijos siempre enseñan, todo el tiempo están enseñando, ¿no? Pero me quedo sorprendida su capacidad de ver el mundo y la simpleza con la que a veces encuentra cosas que yo digo, y a mí no se me ocurrió verlo de este lado. Claro. Entonces es maravilloso. ¿Y cómo la dejas ¿no? a ella preparada también a través de tu experiencia, ¿no? Quizás cuántas cosas evitás para adelante, Pero ¿no? ¿cuánto más responsabilidad puede tener un adolescente sabiendo que a su madre le costó 20 años de sufrimiento algo? ¿Cuánta más responsabilidad que no te portes mal, cuídate, ponete, no sé, que no te vayas a quedar embarazada como nos criaban antes? Bueno, lo yo mismo pienso que hablábamos hoy. la realidad es esa. Cuando uno ve el sufrimiento que causan ciertas cosas, las quiere evitar naturalmente. No necesita que te estén con el dedo señalando para quererlas evitar. ¿Cómo voy a querer vivir el dolor que a mi madre le costó 15, 20 años de su vida superar? Pero igual, como lo hemos hablado, como lo hablamos el primero, aquello que tiene que suceder, sucede, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Claudia, te tenemos que despedir, nos quedaríamos. Qué lástima. Bueno, invítenme otra vez. Sí, obvio. Una genia. Muchas total. gracias, Claudia, por venir y por abrirte tu corazón de esta manera. Yo les agradezco enormemente por haberme invitado, como les decía, porque es volver al primer amor, pero además por este espacio que creo que es tan necesario. Se necesita tanto hablar de espiritualidad sin que sea un embole, porque de verdad cada vez más necesitamos entender que tenemos que despertar a una conciencia ¿Y cuánto mucho estamos más descubriendo elevada. de personas con una dimensión espiritual muy desarrollada que de Que no repente sabíamos. a primera vista uno no se lo imagina, ¿no? Y bueno, porque todavía es como de repente raro y estigmatizante hablar de determinadas cosas. Por suerte cada vez menos y por suerte cada vez más gente se está sumando y animando. Espiritualmente. Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los sabios. Hoy puedo decir que nunca dejé suerte al azar. Haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. Parecen que sean dos cosas, la culpabilidad y el miedo, pero en realidad son una. La culpabilidad y el miedo van juntas, porque sin una no puede existir sin la otra, ¿no? Y esta es ya quizás será la trampa más civilina, ¿no? Volvemos a las relaciones. ¿Cuántas relaciones tóxicas se mantienen donde la persona
te llega a decir, es que tengo miedo de quedarme sola o solo, es que tengo miedo de que me ocurra esto, me ocurra lo otro, pero esa persona está rehuyendo su propia responsabilidad y la está proyectando a los demás. Es que si mi marido, es que si mi mujer, es que si mi padre, es que si mi madre, si estuvieran más conmigo, si me prestaran más atención, si me ayudaran más, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo estoy manteniendo una situación muy disonante, una situación que me hace sufrir, una situación en la que no me siento cómodo o no me siento cómoda, y entonces el miedo se acaba manifestando en una culpabilidad. Por lo tanto, miedo y culpa van juntos. El ego tiene una tremenda sutilidad para mantener su dinámica. Yo pienso que es magistral, y vamos a analizarla, que es la siguiente. La argucia más sutil es el sacrificio. El ego utiliza el sacrificio. ¿Por qué el ego utiliza el sacrificio? Bueno, porque es la forma más sutil que hay para hacer sentir culpable al otro. Al final te pueden soltar frases como después de todo lo que yo he hecho por ti, en fin. Al final el sacrificio conlleva que tú te sientas en deuda, y cuando tú te sientes en deuda y estás haciendo cosas que no quieres hacer y te obligas a hacer, aquí surge automáticamente, en el primer caso surge la culpabilidad y en el segundo caso surge el miedo. Por lo tanto, el miedo siempre es: estoy haciendo aquello que creo que debo de hacer, pero que realmente no deseo hacer. Y como podéis ver, aunque yo lo he separado como culpa y miedo, en realidad es todo lo mismo. Enric Corbera fue uno de los primeros, después de Hammer, ¿no?, de la medicina germánica, fue uno de los primeros en hacer conocido en el mundo de lo que él después llamó la bioneuroemoción, pero que en realidad es la biodecodificación biológica o la biología total, o tantas formas que hay de llamarlo, pero habla de lo mismo. Y fue el encargado de mostrarlo al mundo y empezar a formar personas en bioneuroemoción, y bueno, también trabaja con un curso de milagros, y es un hombre sin dudas espiritual, que si le podemos dar, además de todo el conocimiento que tiene, que si le podemos dar un crédito es el haber puesto, masificado este conocimiento tan interesante. De hecho, tengo que reconocer que yo los primeros tiempos, cuando escuché hablar de la biodecodificación, fue de la mano de Corbera. Sí, abre muchas cabezas Corbera. Nos podemos poner a dar conferencias como Corbera. Porque sí, totalmente. Lo veníamos diciendo. Algún hotel que quiera darnos el auspicio de alojamiento y damos una conferencia grande. Veníamos en la misma línea de decir cómo es una artimaña, una herramienta que usa el ego, estas dos, ¿no? El miedo y la culpa, y muchas veces la muestra a través del sacrificio. El sacrificio por la vida en sí, por un trabajo, por esto, como que son esas herramientas del ego para expresarse en miedo, en culpa y, como decías desde el principio de este podcast, en manipulación. La manipulación, exactamente. El ego tiene muchas caras y está bueno conocerlas, y obviamente esta es una de las caras, ¿no? La otra vez hablábamos un poco de las caras del ego. Tiene muchísimas caras, tienes algunas que son bastante llamativas, pero sí, son las artimañas del ego, al que tanto miedo le tenemos y que no es tan malo como parece. Es una forma. Es una forma. Simplemente hay que conocerla, esa forma. Y cuando pone la cara de sacrificio, está apelando al miedo y a la culpa. Totalmente, la cultura del sacrificio en la que vivimos es una. Para mí, yo siempre usé la ley del mínimo esfuerzo. No creo en el sacrificio. No, en general en la dimensión espiritual te abre esta revelación. Para nuestra generación ha sido una revelación, porque venimos de la cultura del trabajo, de la idea de desarrollo, que no hay gloria sin sacrificio, el trabajo te dignifica. Y esa es una creencia de escasez. Mi padre me lo decía, o sea, todos me lo decían: sin trabajo no vas a lograr nada. Es algo que viene como desde el inicio, y es bastante más profundo que eso. Ok, con trabajo, sí, estoy de acuerdo, pero también con una creencia de abundancia, con una elevada frecuencia vibratoria, con un sentimiento de merecimiento, con un montón de cosas, ¿no? Y en
lo posible un trabajo que coincida con tu pasión, y si te conoces a vos mismo y encontrás lo que de verdad viniste a hacer, tu propósito de vida, tu pasión, es que tu ahí vocación, no hay sacrificio, ¿no? Ahí no hay sacrificio. Esto yo siempre me sentí muy reconocida con esa frase que dice que si haces lo que querés, que te la mandan a veces el día del trabajo, no vas a trabajar ni un solo día de tu vida. Y es que muchas veces así se siente, ¿no? Cuando uno siente que de verdad está haciendo aquello que quiere hacer. Podríamos decir que estamos desempleadas haciendo este Estamos absolutamente desempleadas. La verdad es que sí, porque uno siente como la abundancia en la tarea misma, no en Buscamos trabajo porque queremos sacrificio. Ahí está. Yo fui criada totalmente con esto de la idea de sacrificio. Sí. Yo cambiaría la frase de sin sacrificio no vas a lograr nada, o sin trabajo no vas a lograr nada, por sin disciplina quizá no vas a lograr nada. La disciplina es otra cosa y es importantísima, y como ya lo hablamos, la falta de disciplina es uno de los primeros enemigos del camino espiritual. Disciplina no es llegar puntual al trabajo que no te gusta y te hace infeliz. Disciplina es el compromiso con uno mismo en ponerle amor también a lo que hace, ¿no? En relación hablando del trabajo. Y desde ahí que de repente el trabajo espiritual, si lo queremos llamar trabajo, el camino espiritual, requiere mucha disciplina. La gente a veces piensa que es, no sé, viste, ponerse a divagar con las ideas o cosas así, y realmente no tiene nada que ver con sentarse arriba de un eso. paño negro, ponerse unos cuantos inciensos y meditar. Claro, si logras eso es que tuviste bastante disciplina para llegar a ese estado de meditación. Hay gente que lo logra más fácil, pero bueno, la disciplina de todo el tiempo estar siendo fiel a uno mismo. Creo Totalmente. que ahí es donde va la disciplina, y ser fiel a uno mismo implica todo. Implica ser honesto, implica no juzgar, implica tantas cosas que es tan difícil a veces con este hito que anda caminando y que el avatar que manejamos en este plano dual, ¿no? En esta tridimensión, que bueno, que ver a la forma, aceptarle, decir, esta es mi herramienta, yo soy una cosa más profunda, pero quiero que esta forma se alinee con lo que soy, eso requiere disciplina. ¿Cambiamos la frase? Cambiamos la frase, dale. Y disciplina está antes en el diccionario, incluso, que trabajo y que sacrificio. Sí, Toma, tenés razón, para los que está dicen lo antes. del diccionario, que me tiene harta también. Espiritualmente, hablan los sabios. Mira, mucha gente piensa que la respuesta es tomar una situación negativa y resolverla. Tomar la situación negativa y resolverla. Tomar ese pensamiento negativo y convertirlo en positivo. Esa es más o menos la tendencia de la mayoría. Y lo que queremos decir muy enfáticamente, como que quisiéramos gritarlo, es: eso no funciona. Mientras más lo intentas, más contraproducente es. Es por eso que se empeoró y se agrandó hasta que sentiste que estaba en todas partes. En todas partes. La respuesta es dejarlo y confiar en el proceso. Confía en el vórtice. Confía en el bienestar. Confía en la bondad de lo que has puesto ahí. Confía en la bondad que eres tú. Haz todo lo que sea que puedas para sacarte ese pensamiento negativo de tu mente. Distráete, distráete, distráete. Y luego observa el poder del vórtice de mostrarte rápidamente la nueva calma que has hallado. Lo hará. Es nuestra promesa para ti. Lo hará. No más lucha. No más lucha, porque primero no tengo que luchar para triunfar. No puedo luchar y triunfar. No tengo que intentar para lograrlo. Ya lo he logrado. Mi trabajo está hecho. Ahora es momento de recibir mi beneficio. Me voy a relajar. Voy a dejar que el universo me lo muestre. Voy a dejar que el universo me compruebe lo bueno que soy. Abraham Hicks, una conferencista, pensadora, filósofa estadounidense, que plantea esto de la superficialidad al momento de hablar del positivismo, ¿no? Porque una cosa es el tener optimismo inherente y agradecimiento de la vida en sí, y otra es querer cambiar el pensamiento. Entonces, en el trabajo que hacemos, en decir, no puedo pensar en negativo, no, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, uno Ahí es cuando el problema. Ahí es cuando es un embole la espiritualidad, ¿no? Cuando cae en esto del positivismo inútil. Y hay muchos autores que están hablando acerca de la parte negativa en caer en esto del positivismo, ¿no? Yo
Nunca creí mucho en las afirmaciones, en todo lo que tiene que ver con eso, porque justamente estamos trabajando desde la mente y nosotros no creamos con nuestra mente consciente, creamos con nuestra mente inconsciente. Entonces, ¿de qué me serviría decirme todo el día soy hermosa, la vida me sonríe, todo me va a salir bien, si yo no trabajo sobre mi creencia que está en el inconsciente? O sea, no voy a estar modificando mi realidad a través de mi mente consciente. Es verdad que hay determinadas afirmaciones que nos pueden llevar a transitar algunas cosas, pero siempre vamos a estar trabajando sobre la mente, nunca sobre lo emocional ni sobre las creencias. O sea, nos perdemos una inmensa parte si caemos en esto del cartelito, ¿no? Sí, a mí a veces me parece que de repente eso de decir, bueno, yo puedo, soy lindo, soy hermoso, el repetirse ciertas cosas puede ayudar a que la mente racional no sea tanto una barrera y tanto un freno, pero siempre la solución, como vos decís, va a estar en acceder a la creencia que está en el inconsciente y que es la que realmente, porque por más que yo diga me va a ganar el 5 de oro, me va a ganar el 5 de oro, me va a ganar el 5 de oro, no me lo creo ni loca y no me lo voy a ganar. El día que me lo crea, ojo al gol. Ojo al gol. Y ese es otro tema, la ley de la manifestación, que es súper importante. Que tiene que abarcar el todo, ¿no? Para manifestar uno tiene que un poco ser consciente de sus creencias. Pero ella habla de algo que está muy bueno también, esto de que engrandece los pensamientos, y un pensamiento siempre lleva a un pensamiento mayor y de repente por ahí no es el camino, sino que la respuesta es confiar en el vórtice, que es lo que habla de nuestra intuición, ese momento cuando uno siente que algo clic, viste, que te hace adentro y decís, esto es así, y hay una certeza absoluta, y en la bondad, que bueno, que es el amor en realidad. Sí. El amor, la bondad, la intuición, por supuesto, tan importante para todo. Tenemos una dirección de mail a donde pueden enviarnos todos sus comentarios, todas sus dudas y los temas que quieren que tratemos. Críticas también, si quieren. No, eso no. Todo lo que quieran nos pueden escribir a espiritualmentepodcast@gmail.com y les vamos a responder. Espiritualmente, Fernanda Iturralde. Al final todo se trata del amor. Cecilia Olivera. Qué lindo que es caminar por la vida mirando al otro como es. Placer, hasta el próximo. Hasta el próximo podcast. La gente bella no surge de la nada.